a darle paso a este tema ahora. ¿Sí? Amén. Así que muy bien, buenos días. Vamos a iniciar nuestro culto dominical en este domingo que es 6 de julio del 2025. Amén. Sean todos bienvenidos a esta su casa, Monteoret, su iglesia. Así que vamos a dar gracias al Señor y vamos a ponernos de pie, por favor. Amén. Amén. Sí. Muy bien. Vamos a dar gracias, Padre. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por traernos con bien, Señor, por estar aquí. Un día más, un domingo más, Señor, delante de su altar, delante de usted, Señor. Gracias por esa oportunidad que nos da, Señor, cada día de poder ver la luz maravillosa, Señor, de poder estar, Señor, delante de su presencia, caminando, Señor, en ese temor y temblor cada día, Señor, Dios, que hace y que pone, Señor, delante de nosotros. Padre, así que le damos gracias en esta mañana. Padre, apresura los pasos de mis hermanos que han de llegar a esta su casa. Dios, tráigalos con cuerdas de amor. Dios, para que no haya ningún obstáculo, Señor, delante de ellos, algún problema, pretexto, Señor, sino que, Padre, veamos su fidelidad, Señor, para con usted. Padre, así que gracias que hemos llegado y que sea ahora su bendito Espíritu Santo, Señor, con nosotros en esta enseñanza, en esta clase, Señor, y que toda palabra, Señor, que salga de mi boca no sea la mía, Señor, sino lo que está aquí, Señor, escrito, Señor, Dios, en su palabra. Esta palabra que es viva y eficaz, dice, y que es tan cortante como espada de doble filo, Padre. Así que le damos gracias en esta mañana. Sé tú entonces con el expositor y sé tú también, Padre, con tus hijos. Todo se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, gracias. Bien, tome su lugar, mi amado hermano. Muy bien, y vamos a ver el tema de la unión hipostática con Cristo, que es lo que es la segunda parte de lo que sigue. Pero bueno, hay un tema muy importante y de verdad es importante. Yo creo y quisiera preguntar en esta mañana, ¿cómo o qué entiende usted cuando dicen el cristiano es maduro? O el cristiano es un hermano maduro, es un hombre maduro, una mujer madura, una hermana madura, un varón maduro en el Evangelio. Es que está cimentado bien en la palabra, que tiene conocimiento. Correcto, que está cimentado, que ha entendido y ha comprendido lo que significa la enseñanza que ha recibido por parte de la iglesia, la doctrina aplicada. ¿Sí? ¿Algo, mi hermano? ¿Usted? Pues que es una persona que pues lo perdona todo. Que lo perdona. ¿Usted, mi hermano Marcelino, qué entiende por eso? Es que hay dos tipos de maduro, tanto maduro de edad y maduro de la palabra, que se está pegado a la palabra de Dios más y más. También hay jóvenes que son maduros porque también están pegados a la palabra de Dios. Entonces a mí, principalmente viendo bien es pues, tanto un joven y tanto un anciano, pues, y viendo bien su importación de pegado de la palabra del Señor, son maduros. Okay. Bueno, ahora, ¿será que si un hermano, un hijo de Dios lleva 20, 25, 30 años de la iglesia, podemos decir que ese tiempo o esa temporalidad dentro de la iglesia lo hace ser maduro? No. ¿Será que mi tiempo, mi estancia dentro de la iglesia por todo este tiempo me hace decir que o yo reflejo o reflejaría alguna madurez? No es garantía. ¿Sí? ¿Será que eso es una garantía que yo tenga 25 años en el Evangelio y esos 25 años me respaldan a mí para poder decir yo soy una persona madura en el Evangelio?
¿Será? Puede ser que sí, por su comportamiento y si en verdad está en la palabra de Dios. Bueno, esto es algo... Bueno, la madurez es cuando aplicamos verdaderamente a nuestra vida el Evangelio. Amén. Entonces yo creo, en mi punto de vista, yo creo que los años dentro de una iglesia no es el resultado de que yo sea un hombre maduro o una mujer madura, ¿sí? Sino más bien yo creo que hay, es lo que dijo el pastor, se me adelantó un poquito, pero bueno, es eso, cuando alguien puede tener quizá un año dentro de la iglesia, pero ha comprendido, ha entendido el mensaje de la palabra y lo ha asimilado a su vida, y una vez asimilado y lo ha entendido y lo pone por obra, él entonces va a reflejar ¿qué? El fruto del Espíritu, ¿sí? Él va a estar mostrando que lo que ha aprendido a través de la doctrina en la iglesia, lo está aplicando a su vida. Y eso que está aplicando a su vida hace que refleje a él que verdaderamente lo está llevando a cabo. Sí, entonces a mí no me garantiza que algún hermano tenga 25 o 30 años en el Evangelio y no pueda mirar en él un fruto del Espíritu. ¿Sí? Entonces no es una garantía. Entonces a lo que voy es esto, ¿no? De que conforme nosotros vamos caminando en el Evangelio, tenemos que ir asimilando todo esto. Ahora, recordemos una cosa. Yo creo que el liderazgo de la iglesia, y en este caso por parte de los pastores, por parte de los maestros, es algo muy importante con respecto a la doctrina que se da dentro de la misma iglesia. Porque se supone que dentro de la doctrina que se aplica o se da dentro de la iglesia, eso es lo que me hace reflejar a mí lo que he aprendido, ¿sí? Lo que yo he asimilado a través de la enseñanza de la predicación, a través de la escuela dominical, a través de algún, no sé, un curso, a lo mejor en participar en en un evento de enseñanza. Todo eso, ¿verdad? Todo eso que se ha asimilado es doctrina. Entonces esa doctrina que es a través del liderazgo de los pastores es lo que yo debo reflejar, ¿sí? Miren, déjenme ilustrar esto. Cuando yo ingresé a la escuela militar, yo ingresé de un mundo civil, un jovencito de 16 años, ingresé a la escuela sin saber absolutamente nada de la milicia. Pero a través de los años que uno se mantiene en la escuela, uno sin que se dé cuenta, uno va asimilando la enseñanza de lo que es la vida militar, ¿sí? Y vamos viendo que ética militar, que vamos viendo lo que es lealtad, que vamos viendo lo que es disciplina, que vamos viendo lo que es honor, que vamos viendo todos esos tipos de temas, ¿no? ¿Sí? Entonces al final cuando tú te das cuenta, o más bien cuando tú ni cuenta te das, porque así me sucedió a mí, que después de pasar el primer año salí de vacaciones y fui a mi pueblo, la gente o los compañeros que me miraron me dijeron, oye, tú ya no eres el de antes. Le digo, ¿cómo? Dice, no, tu comportamiento es distinto, tú ya pareces realmente un soldado, ¿no? Ajá, pero eso yo no lo notaba. Mas, sin embargo, todo ese adoctrinamiento recibido, yo lo estaba reflejando, ¿sí? Sin decir nada. Entonces, algo similar pasa o debe pasar dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros recibimos la doctrina, estamos recibiendo toda esa enseñanza para el cuerpo de Cristo y para mi vida. Entonces yo, de alguna manera, cuando entiendo y comprendo esto, yo lo debo ¿de qué? De reflejar. Y quizás ni lo tenga que decir. Porque quien me mira o me conoció en el antes y ahora en el después,
va a haber una diferencia de eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos esa parte y caminamos en ese temor y temblor dentro de la palabra de Dios, vamos a entender que entonces nuestro fruto va a hablar por lo que nosotros somos. Ajá. Y miren, y por eso a mí se me hizo interesante tocar este tema hoy, abriendo esto como preámbulo. Y hay un tema, hay algo que se llama murmuración. Y es algo que se da en todas las iglesias, no es exclusivamente en una, se da en todas las iglesias. Ajá. Cuando nosotros empezamos a caminar en el Señor y empezamos a conocer a la iglesia, vamos entonces nosotros a distinguir, fíjese, dentro de la iglesia, vamos a conocer a hermanos o a hermanas o incluso familias que murmuran. Hay quienes no están de acuerdo en varias cosas, porque al final cuando hablamos nosotros de la murmuración es que estamos hablando de esa insatisfacción, de esa insatisfacción que hay en mí, algo que está causando, algo que me está frustrando dentro de mí. Entonces, hablamos de eso, entonces yo siento que no estoy siendo satisfecho con lo que yo miro o con lo que yo estoy haciendo. Entonces, el murmurar, me estoy quejando de las cosas. Cuando murmuro me quejo de las cosas, pero no solamente me quejo, sino que empiezo a hacer ese murmullo de una manera de hablar en un tono bajo con otra persona, ¿sí? Empiezo a hablar en un tono bajo y empiezo a murmurar de aquello que no me gusta, de aquello que me quejo, y empiezo a hablar. Entonces, eso ya, sin darnos cuenta, nosotros lo hacemos. Y se hace, ¿por qué se hace? Porque no hay ese temor y ese temblor en la vida de nosotros. Porque no hemos entendido o comprendido de que al final de todo esto, y si conociéramos la palabra, vamos a entender que la murmuración no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra la familia, no. La murmuración primeramente es contra Dios, no contra los hombres. Eso es lo que debemos entender. Cuando yo murmuro algo, cuando yo cuchicheo algo, no lo estoy cuchicheando para el hermano, para la hermana, no. Lo estoy haciendo o estoy primeramente murmurando contra Dios. ¿Sí? Entonces, eso debe contristar o constreñir mi espíritu. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cuál es el resultado del fruto que yo he logrado o lo que he aprendido dentro de la iglesia? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la doctrina que he recibido? ¿Cuál es la enseñanza que he recibido? Imagínense que cuando alguien nos visite, inmediatamente usted o nosotros vamos a darnos cuenta de la enseñanza o de la doctrina que ha recibido aquella gente que nos visita. Nos vamos a dar cuenta. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando nosotros vamos de aquí hacia allá. Y eso deja mucho que decir de la doctrina que se está recibiendo, que se está impartiendo dentro de la iglesia local. Entonces, la disciplina tiene que venir de adentro de la iglesia por parte del liderazgo, por parte de los pastores, por parte de los ancianos. Porque el murmurar no es murmurar nada más contra el hermano, repito, la hermana, no. El murmurar, mi hermano, mi hermana, es primeramente contra Dios. Y si alguna vez lo hemos hecho, ahora piense que esa murmuración no la va a hacer contra el hermano o contra la hermana, la va a hacer primeramente contra Dios. Cuando usted vaya y se queje
o pronuncie todo eso en un tono bajito, indistinto, ahí con alguien, con la otra persona de aquello que le está causando molestia, piénselo 2 veces. Ajá, piénselo. Porque la murmuración es contra Dios. Ajá. Mire qué dice ahí Santiago 4, 11, 12. Mire qué dice. ¿Ya lo tiene ahí? Busque Santiago. Y después de Hebreos por ahí. ¿Ya lo tiene? Amén. Hebreos, adelante, ahí está Santiago. Hebreos 4. Perdón, Santiago 4. Perdón, mis hermanos. 4:11. Amén. Ajá. Fíjese, cuando se juzga al hermano, ¿sí? Cuando se juzga, cuando se habla, cuando no se ponen las cosas en claro, cuando yo tengo aquella espina o aquella inconformidad, aquel disgusto, aquello que no me gusta, mire qué dice. Fíjese. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Sino juez. ¿Sí? Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? ¿Tú quién eres? Dice Santiago, ¿quién eres tú para que andes juzgando, andes murmurando de otra persona, lo andes viendo o lo andes criticando o andes sacando conjeturas que a ti no te constan? ¿Quién eres? Por eso, ¿quién eres? Y si murmuras, como dice ahí, no dice que murmuras contra Dios, pero ¿qué dice? Murmuras contra la ley. ¿Y la ley de quién es? De Dios. De Dios. Entonces, ¿contra quién murmuras? Murmuras contra Dios al final. ¿Sí? Así que si eso llega o pasa, mis amados hermanos, abstengámonos de murmurar y aprendamos lo que hoy estamos aquí escuchando. Primera de Corintios 10:10. Dice, ni murmuréis, dice el apóstol Pablo allá a los Corintios, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, haciendo énfasis a lo que pasó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Ajá. Entonces, ¿contra quién murmuramos? Contra Dios. Sí. Contra Dios murmuramos. Sí. Entendamos lo delicado que es esto realmente. Ahora, ya murmuré, ahora ya sé qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque eso serían consecuencias de la murmuración, de lo que ahora pasa. Ajá. Primero, número 1, la murmuración es primero contra Dios, no contra los hombres, como lo dije. Número 2, la murmuración, fíjese, la murmuración genera una raíz de amargura en la vida de la persona que está murmurando o que murmura. ¿Sí? Genera esa raíz de amargura en su corazón. Ahí la genera. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que la murmuración dentro de la iglesia local no solamente se ve afectada la persona a quien murmura y de quien murmura. No, eso va más allá. Sino que la murmuración afecta de alguna manera el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Ajá. Entonces vemos cómo no es tan sencillo o no es el simplemente murmurar o hablar de algo o hablar ahí en el escondite, en lo escondido, en lo oscurito, cuchicheando, quejándonos y murmurando con aquella persona de mis inconformidades. O sea, veamos hasta dónde nos afecta esa murmuración. ¿Sí? Afecta a la iglesia
afecta nuestra vida, nuestros corazones, afecta al hermano, a la hermana, a la familia de quien estamos murmurando. Y si al final yo no tengo pruebas contundentes que hablen o digan de lo que, o avalen lo que yo diga, al final ¿eso qué es? Un murmullo. O como nosotros lo conocemos coloquialmente, es un chisme. ¿Sí? Así de sencillo vemos esto. Ahora, dice que la murmuración es primeramente contra Dios y su palabra, ¿sí? Antes que contra los hombres. Amén. Mire, vamos ahí a Éxodo 16, 1. Desde el 1 al 8, bueno, hay a ver si, a ver, voy a leerlo, dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice? Murmuró contra ¿quién? Contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. A toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os sacó de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras ¿qué? Él ha oído nuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué dice? ¿Qué somos? Porque nosotros, ¿qué? ¿Qué somos? Porque nosotros, ¿qué dice? Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis, contra nosotros? Amén. Murmuréis, dice, contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino ¿contra quién? ¿Contra quién dice? Contra Jehová. Entonces, cuando murmuramos, ¿contra quién murmuramos? Contra Dios. No murmuramos del hermano, no murmuramos de la hermana, no murmuramos de la familia, murmuramos contra Dios. ¿Por qué? Porque hay una queja de insatisfacción ahí por el pueblo. El pueblo se está quejando, el pueblo está insatisfecho, haciendo énfasis de que estaban mejor en Egipto, de que ahí había abundancia de comida, ¿sí? Sin poder mirar qué es lo que había más adelante, la bendición que venía. Pero el pueblo, ¿qué dice? Se quejó, murmuró contra Dios, ¿sí? Entonces, eso es lamentable, mis amados hermanos, cuando
no entendemos el grado o el alcance que tiene la murmuración en la vida de las personas. Ajá. Sí. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con nosotros cuando hablamos. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra lengua. Tenemos que ser muy cuidadosos con los pensamientos. Ajá. Y en particularmente, más cuidadosos cuando se habla contra el hermano, porque estás hablando contra el hermano. ¿Sí? Y si tú lo entiendes, no es solamente que estás hablando contra el hermano, estás hablando con el cuerpo de Cristo, ¿sí? Con un hijo de Dios. Ajá. O sea, eso tenemos que verlo. Entonces, tener mucho cuidado con lo que nosotros, cuidar nuestra lengua, nuestro pensamiento, ¿sí? Miren, Lucas 6:45, aquí en la, bueno, vamos, Lucas 6:45. Pero vamos a ver un poquito atrás, ahí en Lucas 6:37. Ajá. Porque al final cuando nosotros murmuramos, no solamente murmuramos, sino estamos, ¿qué? Juzgando. Tal vez juzgando sin tener ninguna prueba. Y fíjese qué dice, el 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midas, os volverás a medir. ¿Sí? ¿Qué dice? A nadie, creo, a nadie de nosotros nos gustaría o nos gusta que alguien nos ande criticando o ande murmurando de nosotros. Al menos a mí no me gustaría. ¿Sí? De que yo murmuro, yo estoy murmurando, estoy juzgando, estoy criticando, estoy levantando falsas expectativas, quizás si no tengo pruebas, ¿sí? Ah, pero yo lo hago, pero ¿qué pasa cuando viene de allá para acá? Oh, entonces me voy a sentir como ofendido, ¿verdad? Me voy a sentir ofendido, ¿por qué? Porque ahora a mí me está tocando el que me critiquen y a lo mejor me están criticando, juzgando, a lo mejor están murmurando sin tener un fundamento de lo que dicen. Están hablando palabras al viento. O como dicen, ¿no? Echamos las campanas al vuelo y a ver, ¿sí? Porque no tenemos ese sustento, esa prueba. Pero entonces cuando hablan de allá para acá, sí me siento afectado porque se está viendo dañada mi imagen, mi reputación, eso es. Se está viendo afectada mi reputación y entonces sí voy a ir y voy a afrontarlo, ¿no? Y que eso sería lo correcto. Ir y afrontarlo y aclarar las cosas. Y si yo tengo algo que aclarar, bueno, lo voy a aclarar, ya sea con el hermano, con la hermana, lo voy a aclarar. Voy a buscar o ver el origen de todo esto. ¿Sí? No nada más de palabras, yo voy a ver el origen. Si mi esposa es el origen, con ella voy a ir. Si mi esposo es el origen, con él yo tengo que hablar y aclarar las cosas. No con la hermana, con el hermano, no, el origen. ¿Sí? Con el origen, la raíz de donde surgió, con él voy a ir. No tengo por qué estar inmiscuyendo a otras personas, no. Porque entonces estoy juzgando, ¿sí? Es como dice la palabra, miramos, ¿sí? Miramos la paja que hay en el ojo del hermano, pero no miramos qué dice la viga que hay en el de nosotros. ¿Sí? Eso es, entonces,
Pensémoslo, mi hermano, pensémoslo. ¿Y qué dice? Vamos ahora hacia el 45. Bueno, desde el 43, ¿qué dice? No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que nuestro corazón determina la conducta, ¿sí? La conducta de nosotros. Nuestro corazón refleja lo que somos. Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el corazón es donde se juntan todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros murmuramos, estamos mostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Estamos murmurando, estamos mostrando lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Por eso aquí lo dice. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, mis amados hermanos. Lo que expresamos, lo que decimos. ¿Sí? Tenemos que entender que el corazón es el centro de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad al final. ¿Sí lo entendemos? Entonces, mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado, porque la murmuración se hace o se habla de alguien. ¿Cómo se hace? Se habla de alguien, ¿de qué manera? A sus espaldas de la persona. ¿Sí? Se habla a las espaldas de la persona y la persona ni siquiera sabe. O se habla entre dientes, se habla sin ser directos. Eso es la murmuración. Pero lo peor es de que hablamos a las espaldas de la persona. La criticamos, la señalamos. Y hay veces, como repito, sin tener un fundamento o sin tener alguna prueba. Porque lo veo, porque yo creo, porque yo pienso, porque me parece. No se trata de eso. Se trata de que yo tenga verdaderamente la certeza de lo que yo estoy diciendo. Y si no la tengo, voy con la persona o con el origen o con la raíz de donde surgió eso. Hablarlo. Porque entonces se convierte, como les digo, en un chisme, en una murmuración sin fundamento. Entonces nuestra boca, como lo dice Santiago, nuestra lengua es algo crucial en nuestra vida. Nuestra lengua dice que es capaz de incendiar un bosque. Imagínense la analogía o la comparación que hace el apóstol con nuestra lengua. ¿Sí? Imagínense cuando un bosque se incendia, ¿qué pasa? Arrasa con todo desde a pleno suelo, acaba con todo, lo que hay abajo, lo que hay arriba, lo que hay a la mitad, arrasa el fuego con todo. ¿Sí? Imagínese esa comparación que la hace con nuestra lengua. ¿Sí? Y ahí lo dice, mire, Santiago 4:11, vamos ahí a Santiago 4:11. Así que pongamos mucha atención a esto, mis amados hermanos. ¿Sí? Mucha atención.
¿Y qué dice el apóstol Santiago? Hablando en cuestión de juzgar al hermano también. Ya lo vimos. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ya lo vimos, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? No murmures, no hables. ¿Sí? Entonces, tener cuidado de eso. Ajá. Y mire, si nosotros lo vemos, ¿sí? ¿Y qué dice? Fíjese, en el verso 3 ahí, en el capítulo 3, ¿qué dice? Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí dice, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Si alguien ha vivido en provincia o en un pueblo, vamos a mirar ahí que hay animales, en este caso el caballo o el burro, la mula, cuando no se sujeta a su, digámosle así, a su dueño, para poder llevar o realizar trabajos, o es muy arisca, como le llaman, ¿qué hace? Le ponen un freno en la boca. ¿Y qué es lo que hace el freno? Cuando tú montas al animal, ese freno, cuando lo jalan, bueno, lastima su boca, porque es fierro, es como alambrón de lo que está hecho. ¿Por qué lo hace? Porque no obedece o no ha obedecido de alguna manera, no ha entendido el trabajo que tiene y se revela. Entonces tienen la necesidad de poner ese freno en su boca. Entonces, eso es en el ámbito terrenal, pero en nosotros como hijos de Dios, ¿cuál sería en nuestra vida espiritual el freno para nosotros en nuestra boca? La palabra de Dios, lo que has aprendido, lo que te han enseñado, lo que tú has asimilado para tu vida, lo que tú aquí has recibido de parte de la iglesia, de los pastores, de los maestros, y ahora eso es lo que te refrena cuando tú vas a hacer algo, piensas hacer algo, esa palabra que llegó a ti en un momento dado te va a refrenar de aquello que tú piensas hacer. Ahora, si tú piensas murmurar, yo creo que hoy lo vas a pensar 2 veces. ¿Sí? Lo vas a pensar 2 veces. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro freno, la palabra de Dios, la enseñanza que nosotros hemos recibido. Ajá. ¿Sí? Si yo empiezo a quejarme, a murmurar, a hablar mal de mi hermano, y estoy hablando, estoy juzgando, pues debo saber que no lo estoy juzgando a él, estoy juzgando a Dios, estoy murmurando de Dios. Ajá. Entonces, es muy lamentable eso cuando nosotros no entendemos, o el quejarnos del hermano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto, como yo le digo, genera una raíz de amargura que en nuestros corazones. Ajá. Empieza a brotar esa raíz de amargura en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se encuentra insatisfecho. Nuestro corazón está quejumbroso. Ajá. No estoy de acuerdo, eso no me tiene tranquila, eso me inquieta, ¿no? Yo tengo que decirlo, tengo que hablarlo, porque no estoy tranquila o tranquilo. Ajá. Yo tengo que hablar, tengo que ver qué hacer, ¿no? Pero lo tengo que decir a la persona que sea. Y lo más lamentable es que en veces lo decimos, o le digo, se lo decimos al hermano, a la hermana.
Murmuramos con otra hermana o con otro hermano o con otra familia, sin saber que estamos afectando al cuerpo de Cristo. Y ya esa hermana, si también le gusta murmurar, bueno, ya no lo va a contar como se lo contaste, lo va a contar de una manera distinta. ¿Sí? Y al final terminamos como esa dinámica del teléfono descompuesto. Así termina una murmuración. Y al final, dañando a la iglesia, dañando al cuerpo de Cristo, dañando al hermano, dañando a la hermana y dañándome yo, porque entonces cuando descubran que todo lo que yo dije no tiene sustento, yo me voy a ver ofendido. Y no se trata de eso, más bien se trata de que yo reflexione, de que yo recapacite y de que yo realmente entienda que quizás yo cometí esa equivocación. Ajá. ¿Y qué dice la palabra? Ve delante del hermano, pídele perdón. ¿Sí? Ahí está. Y ahí lo dice, y habla precisamente ese pasaje cuando dice, cuando 2 o 3 se congreguen o estén ahí, yo estoy en medio, dice la palabra, habla o se refiere precisamente a la disciplina dentro de la iglesia. Ajá. Sí, entonces, mis amados hermanos, maduremos, ¿sí? Maduremos. Yo sé que estamos en un inter de ese proceso. La santificación, como ya hablamos de la santificación, que es ese proceso que estamos llevando en este caminar, en esta vida, entonces en ese proceso y en ese inter, nosotros vamos a ir, ¿qué? Madurando. ¿Sí? Porque al final la palabra dice que tenemos que, la meta es alcanzar esa altura de ese varón perfecto. Ajá. Entonces, entendamos esta parte, ¿sí? Lo que es. Entonces, no anidemos en nuestros corazones esa raíz de amargura, ¿sí? Solo por andar por la queja o por la murmuración, por la insatisfacción que tenga contra algo o contra alguien. Amén. Entonces, eso es. Porque al final, repito, el punto de esa murmuración es: yo voy a contaminar el cuerpo de Cristo. Yo voy a contaminar a otros. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Y no solamente esa raíz de amargura, ahora afecta de alguna manera ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia local. Pero no solamente la murmuración, a veces tiene más allá, sale de la iglesia. Ajá, sale de la iglesia. Porque a lo mejor si yo me encuentro fuera de la iglesia, un hermano, una hermana, y hago este tipo de murmuraciones, ya salió fuera de la iglesia. Y eso afecta la unidad o el cuerpo de Cristo. Ajá. ¿Sí? Y lo va a afectar de alguna manera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa es una manifestación que va a haber se va a ver entre los hermanos. ¿Sí? Entonces, a eso conlleva todo esto de la murmuración. Entonces, ¿qué podríamos pensar de alguien que habla o que se dice ser hermano cristiano, que camina en la fe? Y cuando detectamos eso, ¿qué podríamos pensar o qué podría pensar la iglesia de aquellos hermanos que tienen este tipo de actitudes o de procederes? ¿Qué podríamos pensar? Pues entonces podría pensar que su vida, como lo dijimos hace un rato, es una apariencia, que su vida es una apariencia, que su formalidad dentro de la iglesia simplemente es algo que superficial. ¿Sí? De eso sería. Y todo eso, mis amados hermanos, afecta a la iglesia, afecta al cuerpo de Cristo. Ajá. ¿Por qué? Porque entonces no vemos que haya algo genuino en el cristiano o en la persona. ¿Sí?
Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, ir con él y pedirle perdón y aclarar todo. ¿Sí? Me equivoqué, reconocer que me equivoqué, confrontarme conmigo mismo, con lo que yo a lo mejor inicié, confrontarme y reconciliarme con mi hermano, con mi hermana. ¿Sí? Fíjese qué dice, Primera de Pedro 1:22. Y fíjese, eso es lo que Dios demanda de nosotros, ¿sí? Lo que Dios quiere, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a qué? A la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal, ¿cómo dice? Por el amor fraternal, ¿qué? No fingido. No fingido. No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué? De corazón puro. Amén. ¿Sí? ¿De qué manera? Entonces, ese es el llamado a una vida santa, a una vida cristiana, a una vida a la cual el Señor nos ha mandado a eso. A vivir de esa manera, de manera fraternal, en amor fraternal, no fingido. Ajá. Entonces, si nosotros fingimos, si nosotros somos una apariencia, si nosotros somos esa formalidad superficial, entonces, mis hermanos, ¿qué hemos aprendido? Ahí sería la pregunta. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué doctrina hemos recibido? ¿Sí? ¿Qué me ha enseñado mi pastor? ¿Sí? ¿Qué enseñanza me ha dado entonces? Si no hay ese temor y ese temblor en mi vida. ¿Sí? Veamos, es un testimonio el que estamos dando. ¿Sí? Por eso le digo, es algo muy importante. Ajá. El mismo apóstol Pablo, ¿qué hace? El apóstol Pablo hace una analogía de la iglesia con el cuerpo de Cristo. Y dentro de esa analogía, cuando habla de los miembros del cuerpo, pongámonos a pensar o imaginemos que mi cuerpo no se lleve, o que yo no le haga caso al dolor de mi pie, que no me interese. ¿Sí? No solamente se está doliendo mi pie, se está doliendo ¿qué? El cuerpo. ¿Sí? Con el hecho de que a mí me duela una uña, cuando nos arrancamos esos pellejitos de la orilla, la cutícula, y la arrancamos mal, se nos llega a inflamar o a infectar, ¿y cómo duele? Y es una simple cutícula, ¿eh? ¿Y se duele qué? Todo el cuerpo. Si a usted le duele una muela, no va a decir, "Y la muela", no, se duele todo, se siente mal. Entonces el apóstol Pablo habla de esa manera, ¿sí? O que mi ojo no me agrada y me lo quito. Pues no. ¿Por qué? Porque el cuerpo se duele cuando pasa esto. Cuando hay eso dentro de nosotros, esa murmuración dentro de la iglesia. ¿Sí? No murmuramos contra el hermano, repito, contra el hermano, no murmuramos contra Dios, murmuramos contra el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? Así que tenemos que aprender lo que dice la palabra, tenemos que asimilar todo eso. Amén. Entonces, al final, el apóstol Pedro, ¿qué dice? Primera de Pedro 4,
4:8, ahí mero, ahí adelantito. Dice, y ante todo, dice, tened entre vosotros, ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Repita la palabra. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cómo dice el apóstol? Y ante todo tened entre vosotros crítica, murmuración. No, la palabra dice, y el apóstol Pedro lo dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. ¿Sí? La murmuración es un pecado, y no cualquier pecado. Si nosotros leemos hasta dónde llegó la murmuración del pueblo de Dios cuando murmuraron contra Moisés, las consecuencias que hubo. Ajá. Entonces, reflexionemos, analicémonos, meditemos en nosotros. Si yo he llegado a ofender a mi hermano, a mi hermana, ¿qué tengo que hacer? Ir con él y pedirle perdón. Ajá. Y mire, vamos a ir lo que le decía Mateo 18 y ya vamos a terminar. Mateo 18 del 15 en adelante dice, por tanto, ¿sí? Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y ¿qué? Y publicano. ¿Se da cuenta? Eso es. Entonces, eso es dialogar, ir con mi hermano. Me equivoqué, voy y le voy a pedir perdón. ¿Sí? Porque yo sé que te he ofendido, te he dañado. Y sobre todo es la reputación del hermano o de la hermana. ¿Sí? No es fácil. Cuando alguien te critica, cuando alguien murmura contra ti, dañas la imagen, dañas la reputación del hermano, de la hermana o de la familia. La dañas. ¿Sí? Eso es la reputación. ¿Y sabe cuánto cuesta recuperar esa reputación? Mucho trabajo. ¿Por qué? Porque un simple comentario, una simple murmuración, una simple insatisfacción dañó a esa persona, o a ese hermano, a esa familia. Y si vamos más allá, daña a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. Sí. ¿Sí vamos entendiendo esto? Amén. Bueno. Entonces, concluimos. Número 1. Número 1, vamos a concluir. La murmuración es un pecado y una queja de insatisfacción y que produce un pecado contra mí, y no solamente contra mí, sino contra Dios, antes que a los hombres. ¿Sí? Punto número 1. Como murmuro contra su palabra. La ofensa o la insatisfacción que yo tengo produce en mí ¿qué? Una raíz de amargura en mi corazón. Y por lo tanto esto puede irse también a la iglesia. Punto número 3. La murmuración afecta al cuerpo de Cristo. Afecta el amor fraternal de la iglesia.
afecta y podemos deducir que entonces hay un amor fingido, ¿sí? Hay una fe fingida en el corazón. No hay un verdadero amor como iglesia o por las necesidades del hermano o de la hermana. Amén. Amén. ¿Sí? Es necesario, punto número 4, es necesario pedir perdón. Es necesario reconocer que he ofendido y he lastimado al hermano, a la hermana, o a la familia, o a la iglesia. Ajá. Entonces, eso me hará de alguna manera sentir que entonces yo he entendido la importancia de la unidad, del amor en Cristo Jesús, y de una manera fraternal dar a entender que yo amo al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Sí? Amén. Así que, mis amados hermanos, yo les dije, esto no era una clase, era una predienseñanza. ¿Sí? Yo espero, mi hermano, que esto nos ayude a comprender y a entender eso. Y que yo espero que dentro de la iglesia local esto pueda ser evitado o se evite. ¿Sí? Porque no nos ayuda absolutamente en nada, sino al contrario, nos ayuda, pero a que la gente o los hermanos se vayan, se alejen, que los lastimemos o se vayan lastimados de la iglesia. Y hay veces sin razón, hay veces porque ellos pensaron otra cosa y porque nunca se afrontó de manera personal ese problema. ¿Sí? Por eso digo, vayamos al origen de todo. Si es con mi esposa, voy a ir con ella y lo voy a aclarar. Si es con mi esposo, voy a ir con él y lo voy a aclarar, porque eso me está afectando a mí. Si es con el hermano, voy con el hermano y lo voy a aclarar, porque eso me está afectando. Pero tienen que ir con la raíz, con el origen. ¿Sí? No es porque yo creo y no es porque yo lo vi, no es porque yo lo pienso, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, así que vamos a dar gracias y vamos a darle gracias, Padre. Te damos en esta mañana por su palabra, por esta enseñanza, Dios, que has puesto en nuestro corazón, Señor, y que tú nos permitas continuar con nuestros temas en la próxima clase, Señor, Dios, y que esta palabra haya caído en buena tierra, Padre, que nos haya hecho reflexionar, que nos haya hecho pensar, Señor, en el daño que quizás en alguna ocasión hemos hecho, Señor, por imprudencia, por no tener esa sabiduría, Señor, a los hermanos, a las hermanas o a las familias, Padre. Señor, así que te pedimos que tú pongas en nosotros esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, y que reflejemos, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, Señor, cada día en nuestra vida, Padre. Que no caminemos en una vida fingida, en una vida aparente, en una vida, Señor, que dé frutos malos, como lo dice la palabra, Señor, sino que este árbol que está aquí plantado, Señor, entregue, Señor, frutos dignos de arrepentimiento, frutos buenos, Señor, delante de su pueblo, delante de quien nos mire, Padre, pero sobre todo, Señor, esos frutos dignos dentro de nuestra iglesia local, Padre. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias.